Con un saludo especial a todas las personas en distintos países, regiones, territorios y zonas que nos acompañan en este ejercicio, voy a hacer un comentario editorial con el tema la suspensión del proceso de paz entre el gobierno nacional de la República de Colombia y la guerrilla insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN, conocida por su sigla. Me voy a referir a este hecho importantísimo en la coyuntura colombiana y con repercusiones sin duda en la región nuestroamericana y en algún grado en el interés de la paz global en tres elementos. En un primer elemento, contextualizar lo que significa este acuerdo de paz que se aspira a tener entre el Estado colombiano a través de su gobierno con esta guerrilla del ELN. En segundo lugar, quiero hacer una referencia resumida de los avances hacia el logro de la paz que se han dado en conversaciones, incluso con un gobierno anterior, como con el gobierno presente, y lo que han significado como un acumulado hacia aproximarse a conseguir la paz anhelada. Y el tercer elemento al cual me referiré en particular es sobre los presupuestos anteriores, explicarnos un poco cómo es esta situación de la suspensión declarada por el presidente Gustavo Petro en el día de ayer de este proceso de diálogo y negociación hacia la paz. ¿Cuáles fueron las razones que motivan al presidente? ¿Cuáles las circunstancias en concreto que lo justifican, que lo explican? ¿Y cuáles son las reacciones también que se empiezan a producir de inmediato en el día de hoy desde sectores institucionales como también desde sectores de la sociedad? Veamos entonces con relación al primer aspecto sobre el significado, el sentido de este acuerdo de paz a que se aspira entre el gobierno colombiano y el ELN. Hay que recordar que Colombia ya completa 8 décadas este año de existencia de manifestación de conflicto armado, de violencia política y de violencia sociopolítica. Es una historia larga, son dos guerras civiles. Una primera entre partidos tradicionales básicamente, pero también resistencias populares, entre represión masiva a la oposición política, negación de derechos, muy protuberante el caso, la negación de acceso a la tierra y de aplicar una reforma agraria. Y un régimen represivo, negador de derechos y de posibilidades de participación, ha caracterizado desde hace varias décadas en mayor o menor, muchas veces en mayor grado, al régimen político colombiano. Sería una historia larga que no la vamos a referir desde luego en detalle. Lo que queremos poner de presente es que después de dos guerras civiles, una liberal conservadora y otra guerra civil, Estado colombiano, guerrillas insurgentes, en ese contexto, en las décadas recientes se han venido produciendo varios procesos de paz. En resumen, en Colombia en las últimas décadas frente al Estado existieron 4 guerrillas insurgentes y algunas pequeñas guerrillas regionales o locales. Las 4 guerrillas de carácter nacional han sido las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Todas estas guerrillas, aunque tuvieron estructuras urbanas ocasionalmente, en mayor o menor grado, ante todo fueron guerrillas rurales. La paz en Colombia no logró una solución global. Ha sido unas soluciones en determinado momento, con algunas de ellas de forma progresiva. En resumen, con las guerrillas del M-19 y del EPL y con otras agrupaciones guerrilleras regionales más pequeñas del país, se dieron acuerdos de paz definitivo en un contexto de inicio de los años 90 que estos acuerdos, junto con otros hechos, movilización ciudadana, especialmente un movimiento estudiantil, una decisión progresista de la Corte Suprema de Justicia, llevaron a que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente. Sobre esa base y la reforma política emprendida de apertura, de superar expresiones de autoritarismo, de negación de derechos, de ausencia
de consagración de formas, por ejemplo, de democracia directa, de expresiones de soberanía popular, de formas de participación, todo ello carente en lo fundamental en la Constitución, se cerró un primer ciclo de procesos de paz en el año 91 y empieza a haber una ambivalencia, unas insurgencias guerrilleras construyendo paz, un Estado que tiene una reforma de apertura democrática, de reforma institucional, con reconocimiento de derechos y garantías, pero a la vez subsiste el alzamiento con otras guerrillas que aún no se habían acogido a la paz, como las FARC y el ELN. Paralelamente, el Estado, con su política contrainsurgente, apela a la contrainsurgencia de tipo paramilitar, ocasionando una tragedia humanitaria mayúscula. Si bien todos los actores del conflicto se han visto implicados en violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, de lejos y de forma extrema y masiva lo ocasiona la estrategia paramilitar que compromete al Estado y a grupos armados irregulares. Por eso, esta situación de conflicto armado en Colombia se asocia a una masiva crisis humanitaria. Pero en esta contextualización, el mundo y el país conoció con claridad que en el 2016 se produjo otro acuerdo de paz importante. Con la guerrilla de las FARC, que también tenían su nombre, la nominación Ejército del Pueblo, era la guerrilla más extendida, de mayor número de frentes y de capacidad bélica y de más profundidad en sus raíces históricas y a inserción campesina. Esta guerrilla firma una paz que ha permitido en su aplicación en estos últimos 8 años enriquecer las posibilidades de una transición hacia un régimen democrático que se pueda consolidar, complementando al avance anterior de la Constitución emprendida con los primeros acuerdos de paz, ahora con unas medidas bien importantes que de forma resumida podemos mencionar. Vuelve a poner en el tapete la reforma agraria, consigue un estatuto de derechos para la oposición y un compromiso de garantías, llama a un gran acuerdo nacional contra la violencia, introduce unos mecanismos de justicia transicional para abrir posibilidades de atención a derechos de las víctimas, crea la Comisión de la Verdad, crea un mecanismo judicial muy innovador de transición de justicia para la paz, la llamada Jurisdicción Especial de Paz, y también se complementa con medidas humanitarias importantes como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Todos estos procesos de paz en su momento en los 90, M19PL, como el de las FARC, en ese sentido han fortalecido iniciativas hacia la apertura democrática, hacia la superación de formas de autoritarismo y de negación de derechos desde el Estado, hacia el pluralismo político, hacia las garantías. En ese sentido, el tema agrario y los temas de participación en la implementación del Acuerdo de la Paz se van desarrollando. No obstante que este es un escenario ambivalente porque no se ha superado totalmente el conflicto armado. Aún queda la guerrilla del ELN, aún quedan expresiones paramilitares, aún queda en estas circunstancias también, desde luego, la acción contrainsurgente del Estado. Es en este marco, y con ello concluyo la primera parte, para decir la necesidad de la paz con el ELN es lo que le falta a cerrar el ciclo del conflicto bélico en Colombia. Es lo fundamental. Claro, faltan cosas que superen las causas y los orígenes del conflicto y faltan resolver muchas problemáticas para que tengamos una paz con verdaderas garantías de durabilidad y de fundamentos en democracia. Pero en lo que tiene que ver con el cierre de la guerra, de las hostilidades, la insurgencia que aún pervive es la del ELN. Por eso la importancia de la paz con el ELN, porque es la paz faltante. Con el ELN se han dado diálogos de paz desde décadas anteriores que no han llegado a resultados definitivos. Muchas veces la incapacidad de los gobiernos y del Estado para ofrecer una política de paz realista, o sus inconsecuencias o sus giros entre políticas más agresivas y políticas más propensas para la solución política. Pero también desde el ELN fue la última guerrilla que llegó a aceptar la posibilidad de una solución dialogada con los gobiernos nacionales.
y también en medio de discusiones internas, ambivalencias o falta de decisiones más en firmes para posibilitar llegar a esa paz. Por eso, en esta segunda parte, vamos a mencionar cómo con el ELN ya se tiene parte importante del camino andado hacia llegar a un acuerdo definitivo de paz. Es de advertir que el gobierno del presidente Santos, en particular en su segundo mandato, que terminó en 2018 y empezó en 2014, empieza una explosión, unos diálogos en secreto que culminan en un acuerdo conocido como el Acuerdo de Caracas en el año 2017, en donde se combinó la agenda con el ELN. No es solamente una recordanza histórica, 2017, es porque esa agenda tiene validez. Y las partes, el gobierno del ELN, siguen reconociendo esa agenda y ha sido el norte de las conversaciones. Por eso, de manera resumida, recordemos que esa agenda tiene 6 puntos. En primer lugar, la participación de la sociedad. En segundo lugar, el compromiso de desprender transformaciones concertadas desde la sociedad y con las instituciones del Estado hacia la paz. En tercer lugar, el tipo de medidas, reformas, políticas públicas, cambios a distinto nivel nacional, regional y local para construir la paz. En cuarto lugar, los factores de desmilitarización del conflicto, de superación de la guerra, de dejar las armas y de aproximarse por vía de treguas, etcétera, hacia el cese al fuego. En quinto lugar, el tema de atención de las víctimas y compromisos humanitarios, acuerdos especiales en tal sentido. Y en sexto lugar, las formas de verificación y de refrendación. Con el gobierno, como ya he explicado, Santos, entre 2014 y 2018, particularmente el último año, 2017 a 2018, hubo avances importantes. Un cese al fuego supervisado por Naciones Unidas y la Iglesia Católica Colombiana de 100 días, satisfactorio, y empezaron a haber algunos desarrollos específicos en varios de estos puntos. Luego vino un gobierno de derecha, el gobierno de Iván Duque, que suspendió este proceso de paz durante sus 4 años. El gobierno Petro actual, que ejerce desde mediados de 2022, retoma este acuerdo de paz. Al retomarlo, cosa importante es que las dos partes reanudan conversaciones desde finales del año 2022, de manera muy pronta el gobierno habilita de nuevo el escenario de La Habana, donde había quedado suspendido este proceso de paz, y se ha avanzado en estos 2 años. Hay en este momento aproximadamente 28 acuerdos firmados por las partes que tienen que ver con los 6 puntos de la agenda. Ya está prácticamente evacuado en sus delineamientos y en dinámicas el punto primero de participación de la sociedad. Y hay avances importantes, sobre todo en el punto que tiene que ver con ir desescalando a través de ceses al fuego y acciones humanitarias, circunstancias del conflicto. Durante el gobierno Petro se han hecho 6 ciclos, 2 en Ciudad de México, 2 en Caracas, 2 en La Habana. Y se han hecho otras reuniones de emergencias más recientes y de tratamiento de circunstancias, particularmente en Caracas. Es un acuerdo de paz que tiene una serie de países garantes, algunos otros países como países facilitadores, apoyo de organismos internacionales en la propia presencia de la ONU y también del sistema interamericano, y la participación que se ha avanzado lleva a un Consejo Nacional de Participación de más de 82 sectores sociales, poblacionales, de las más diversas expresiones plurales al seno de la sociedad. Ahora bien,
Esto no quiere decir que haya sido fácil. En varias ocasiones ha habido crisis en el proceso, en algún momento por no compaginar interpretaciones en torno a las posibilidades del cese al fuego. Hubo muchas tensiones y una crisis en la mesa. Luego, por exigencias del ELN de que fuera un reconocimiento explícito y claro de carácter de rebeldía política, de la insurgencia y de naturaleza muy distinta a otros actores armados irregulares, de los propios paramilitares y otras expresiones mafiosas, delincuenciales, que sus exigencias llevaron también a cierta crisis en la mesa, situaciones humanitarias, violaciones que comprometen a las partes y al propio ELN, también han causado dificultades en la mesa. Esto llevó en este contexto, donde hay avances significativos, pero problemáticas que han entorpecido el trabajo de la mesa, a una suspensión desde mayo del año pasado, a una serie de exigencias de revisar hasta dónde se estaban cumpliendo acuerdos parciales desde la discusión que planteaba el ELN y a una discusión desde el gobierno nacional en torno a exigirle al ELN con mucha claridad y transparencia una decisión en firme hacia avanzar en decisiones que llevaran a prever el logro de acuerdos ya en firme hacia una paz definitiva. Ya en meses más recientes ha pesado mucho en la mesa de diálogo que, aunque suspendida, ha recurrido a reuniones de emergencia, a contactos y al apoyo sobre todo de países garantes y de las propias dinámicas de participación de la sociedad, a el tratamiento de algunos elementos que se fueron haciendo críticos. Entre ellos son de destacar un frente del sur del país, departamento de Nariño, llamado Frente Comuneros del Sur, se distancia del comando central del ELN y termina volviéndose autónomo y pidiéndole al gobierno atención para llegar pronto a un acuerdo de paz definitivo. El gobierno nacional es entendible que de alguna manera atienda esta solicitud de parte de una estructura rebelde que se dispone hacia la paz. Y esto ha creado una gran tensión porque el ELN reclama que la negociación adelantada con el Frente Comuneros que avanza en positivos es algo así como una postura del gobierno que en su opinión le estaría menoscabando la unidad y poniendo el riesgo de que eso suceda en otras regiones. También mantiene el ELN discusiones en torno a una exigencia clara de reconocimiento de rebeldía política, que de hecho ya hay soportes legales en la ley que posibilita los procesos de paz, en el propio Código Penal y en otros dispositivos legales, pero lo que ha hecho agua y crisis definitiva y lleva a la suspensión ha sido una ofensiva más que militar de ataque con altos costos humanitarios sobre población civil que emprendió en el nororiente del país el ELN en pasados días contra varias poblaciones del Catatumbo, en medio de una tensión y enfrentamientos militares entre esta guerrilla del ELN y en un grupo rearmado desde la vieja guerrilla de las FARC en disidencia al acuerdo de paz con las FARC. Este grupo es FARC o posterior a las FARC o disidente a la propia paz de las FARC, entra a disputar territorios con el ELN y el ELN en su acción comete unos hechos calificados por el gobierno nacional y la comisión negociadora del gobierno como delitos de gran calado al punto de poder ser calificados como crímenes de guerra. Retener, llevar y asesinar a personas de la población civil que no están en condiciones combatientes, crear terror, persecución y crear condiciones de desplazamiento forzado en esta región de Catatumbo, en un escenario de estos últimos días, llevaron al gobierno nacional a la declaración de suspensión. Por supuesto, suspender el diálogo y los acuerdos con el ELN es un golpe para las posibilidades de la paz,
No es el querer del gobierno nacional, no es el querer de la población. Muchas organizaciones sociales, sectores políticos han reclamado, puedo decir, hemos reclamado y demandamos que ojalá se recupere este acuerdo de paz. En su declaración, el presidente Petro es claro en decir, suspensión, no está anulado el proceso de paz, no está negado, no están desconocidos todo ese acumulado de acuerdos en desarrollo de la agenda, pero sí hay una condición primero de respeto en términos humanitarios a la población civil y los no combatientes, y también el gobierno le exige una decisión clara y definitiva y una disposición para llegar de forma coherente a acuerdos hacia la paz. El ELN, aunque sigue pronunciándose en favor de la paz, esta reacción violatoria al derecho humanitario ha creado un gran malestar y ha propiciado esa situación de suspensión. Pero hay que advertir en que en la experiencia colombiana en varias ocasiones se han dado suspensiones y luego se han reanudado las conversaciones y los procesos de paz. Pero también se han presentado el otro caso, que se han suspendido y han quedado ahí. Por tanto, podemos terminar nuestro comentario diciendo, esperamos que se den las condiciones de recuperación del entendimiento. El llamamiento es para la guerrilla insurgente del ELN para que se acoja claramente a las normas del derecho internacional humanitario, respete la población civil, a los combatientes puestos fuera de combate, a los bienes civiles. El gobierno nacional mantiene una política de paz y sería bastante contradictorio que un gobierno progresista, que un gobierno que tiene un programa abierto a las reformas, no logre en ese sentido que esta guerrilla se disponga con una actitud para que pueda darse de nuevo un entendimiento y ojalá un acuerdo de paz definitivo antes de 2016 que termina esta administración. Esta es una situación de coyuntura, repito, en una Colombia que no tuvo una solución de paz global, sino que ha tenido, como ya lo referí, soluciones parciales con las insurgentes, pero que estamos muy cerca de cerrar el conflicto. Nos falta solo el acuerdo de paz del ELN para que se cierre la guerra interna. Por supuesto, hay otros factores de violencia, pero que no son de insurgencia. Son de otra naturaleza, son de economías ilegales, son rezagos del paramilitarismo, son mafias delincuenciales, que el gobierno con acierto habla de la paz total para que se responda a la realidad colombiana, donde no solamente está perturbando las posibilidades de la paz, el enfrentamiento entre el Estado y la última de las guerrillas que persiste, el ELN, sino que también están perturbando las condiciones y posibilidades de la paz, los rezagos del paramilitarismo, las redes mafiosas y unos parapoderes enquistados en varias regiones, soportados en economías ilegales. Por eso, bajo la divisa de la paz total, el gobierno colombiano, además de la paz del ELN, ha propuesto unos diálogos con otras fracciones guerrilleras menores, como las residuales que han quedado o se han rearmado de las FARC, como un diálogo sociojurídico para que anteriores estructuras paramilitares y redes mafiosas se avengan con beneficios penales y compromisos con las víctimas, con la verdad y con los ideales de la paz, puedan llegar a que Colombia entre en otro estadio de superación de la guerra y superación de violencias generalizadas. Seamos optimistas, porque el mundo está necesitando que no se generalicen los escenarios de guerra, como lamentablemente está sucediendo en varios continentes y en varios escenarios. El mundo necesita retomar esfuerzos de paz. Colombia tiene procesos de paz en aplicación, tiene experiencias históricas recientes de procesos de paz y Colombia requiere esta paz faltante con el ELN para retomar y cerrar el ciclo de la prolongada guerra con la insurgencia y para seguir en nuestras fronteras, en nuestra América y a nivel global, siendo Colombia, como lo ha sido a través del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, una voz a favor de las soluciones también de paz global.